y sagrada. Procuro decirla antes de que se desvanezca, hacerla mía, formar sus letras, serifas y bordes con mi aliento. Quiero moldear el sonido, trazar su imagen, pero se aferra al silencio, al temblor tartamudo de la lengua. Persiste una palabra difusa en el pensamiento que todavía se abstiene al sonido. Es, de hecho, una idea sin figuras definidas, un halo borroso que se me escapa, un vocablo incompleto y vago en la punta de la lengua, cúmulo de lágrimas en el borde de los ojos. Busco en el escondite de mi memoria o en una metáfora del corazón, en donde guardo las palabras que me importan, escarbo y revuelvo. Atravieso la blancura y vuelvo a la superficie de mis labios vacía. Del movimiento apenas perceptible de la boca no emana ni el recuerdo de un eco. Ante su silencio, digo en cambio otra palabra, no la que ella quería, sino la que siento apretujada. Digo en voz alta, abuela, después murmuro su nombre. Mis labios surcan la curva de las vocales y saborean los bordes de las consonantes. Escucho la palabra fuera de mí, la veo. Es una palabra dulce como los duraznos en almíbar. Este es el primer poema de mi libro Leteo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. A todo el equipo del CRIM, a todo el equipo que hace posible esta fiesta del libro y la rosa. Me siento muy honrado de regresar a hablar, en este caso, de memoria, de lenguaje, de jardines y de abuelitas. Y bueno, para ponerlos un poco en contexto, este libro Leteo, que salió el año pasado precisamente por la editorial española Valparaíso, es un libro que escribí a lo largo de 9 años, en el que yo fui pues una especie de testigo pues silencioso de la enfermedad de mi abuela materna. Ella padeció Alzheimer, ¿no?, que es justamente una enfermedad que afecta a la memoria. Y bueno, a lo largo de esos 9 años de acompañar este proceso, pues de que pues ella trascendiera y fuera perdiendo la memoria progresivamente, pues fui haciendo una suerte de registro de su enfermedad y de la manera en cómo la dinámica de toda la familia cambiaba. Pienso que uno de los temas que atraviesa este libro es precisamente la memoria, ¿no?, que es uno de los temas principales de esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. Y yo lo intenté abordar de 2 maneras, ¿no? La primera es desde el Alzheimer, ¿no?, que les decía, es esta enfermedad que está compuesta de 3 etapas, ¿no? Y estas 3 etapas como que van perdiendo una serie de cosas, ¿no? Lo primero que empiezan a perder es, digamos, las palabras que nombran las cosas que nos rodean, ¿no?, las palabras más inmediatas. Y poco a poco también se va perdiendo la capacidad de reconocer pues a los seres queridos, y bueno, la última etapa es donde también se olvida pues digamos todas las funciones del cuerpo, ¿no? Ya es digamos una etapa muy cruda, ¿no?, esta tercera etapa. Y bueno, yo escuché una canción de una banda que se llama Dark Tranquillity, que es una banda como de death metal, y tienen una canción que se llama Leteo, que es el título del libro, y es la primera vez que escuché esa palabra y se me hizo una palabra como muy musical, y investigué qué era, y entonces descubrí que el Leteo es un río, uno de varios ríos que los griegos en la antigüedad creían que se tenían que atravesar para llegar al Hades. El Leteo es el primero de estos ríos, y cuando uno, digamos, pues moría, tenía que beber de las aguas del Leteo para olvidar su vida y atravesar, digamos, este río, pues despojado de recuerdos que nos atara a nuestra vida terrenal. Entonces, bueno, cuando yo leí eso, escribí uno de los poemas de este libro, en donde digo que mi abuela bebió antes de tiempo de estas aguas, y pues empezó a olvidarnos, empezó a olvidar a sus hijos, y
algo que para mí fue siempre muy interesante es que persisten palabras, y eso es realmente lo que me hizo escribir este libro y tratar de darle una visión distinta a la enfermedad, ¿no? Que es otro de los temas que atraviesa este libro. El tema de la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad como que afecta a toda la familia, ¿no? Afecta a todo alrededor de la persona que empieza a olvidar. Y yo intenté como buscar una manera distinta de pensar la enfermedad. Entonces les decía, se me hizo interesante que en la mente de mi abuela persistían palabras. Por ejemplo, ella hablaba mucho de su casa en mar Mediterráneo, que era su casa de la infancia. Y entonces ella todo el tiempo quería regresar a la casa de su infancia. Y cuando yo empecé a leer sobre Alzheimer, libros médicos, me llamó mucho la atención que uno de los capítulos de un libro médico sobre Alzheimer se llamaba La casa de la infancia. O sea que es algo constante en los enfermos de Alzheimer que recuerdan la casa de su infancia, ¿no? Entonces, este es el poema 6, perdón. Ella quiere nombrarse a través de sus vagabundeos por la casa y obstinadamente se rehúsa a volverse fantasma. Quiero decir una palabra, la primera que brote desbocada en el peñasco de mi boca, que diga lo que sea, pero que signifique. Aquí sigo al borde de la tercera orilla. Ella quiere decir algo, pero cuando abre los labios, la borradura se lo lleva todo. Y surge en mí un amargo vaho en la garganta, en la mandíbula tensa, atragantada de recuerdos, y un aroma a madera vieja, resquebrajada, húmeda, madera, verde, verde, como la puerta de mi casa en la calle Mar Mediterráneo. Las hojas de hule, la misma blusa que he visto a diario del color del hule, la pequeña plantita que pende de mi ventana. Quiero decir verde, la planta es... Pero de pronto ya no está la palabra exacta ni el color, ni las puertas, ni los árboles, solo la desesperación. No del silencio, sino de las palabras sobrepuestas, ensimismadas y mal recordadas. El miedo de las cosas que me rodean porque están vacías de palabras que las nombran. Bueno, algo que estamos también haciendo Mariana y yo es algo que intenté en el libro, ¿no? Que está marcado de manera gráfica en el libro, y es que se va intercalando mi voz, ¿no? Que es la voz del nieto, les decía, como el testigo, y la voz de la abuela, ¿no? Que empieza a enunciar pues este sentimiento de empezar a olvidar las cosas, empezar a darse cuenta que está olvidando las palabras. Y entonces, pues bueno, en esta lectura que le agradezco muchísimo a Mariana, precisamente como que se enuncia en voz alta este intercambio entre mi abuela y yo. Algo que a mí le comentaba a Davo que me parece muy lindo del libro, porque hablar de una enfermedad como el Alzheimer, o sea, tener a alguien que va perdiendo conciencia de sí mismo y de la familia, es decir, ha de ser muy fuerte ver a los ojos a alguien que amas y que ya no te reconoce. Pero algo que me gustó mucho del libro tiene que ver con el rescate que hace también Davo en el esfuerzo de... Yo le decía, hay una sensación de mientras ella olvida, su abuela, tú te aferras al recuerdo de ella y entonces su presencia se vuelve más grande también. Y siento que eso, en el sentido de toda la lectura de corrido como una historia, juega un papel importante en la cuestión de la sensación de la nostalgia, pero también de una alegría infinita del recuerdo, ¿no? Que se empieza a volver un motor también de sentido para la convivencia con la abuela. Justo hay dos cosas que para mí fueron muy importantes. Uno fue la lectura de un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag, en donde ella primero hace un estudio sobre la tuberculosis, de cómo se concebía la tuberculosis,
y era una enfermedad pues casi deseada, una enfermedad que se quería tener, ¿no? Porque daba como una especie de halo romántico, incluso como el estándar, digamos, de la belleza de las mujeres estaba asociada a la tuberculosis, que era así como mujeres pálidas con sus chapas muy encendidas, que a veces incluso esas chapas las hacían con la sangre que tosían. Y luego ella estudia la manera en cómo ya en el siglo XX se piensa el cáncer y el VIH, y cómo justamente las metáforas que usamos para hablar a estas enfermedades todas tienen que ver como con la guerra o con cosas violentas, ¿no? De hecho, siempre decimos como combatir una enfermedad o luchar contra una enfermedad. Y como que Susan Sontag en este libro decía, después de padecer cáncer ella misma, decía cómo pensar yo misma mi enfermedad desde otro lugar que no sea la violencia. Entonces eso me hizo pensar mucho también en cómo nosotros nos relacionábamos con el Alzheimer de mi abuela, y que no fuera necesariamente justo como esta narrativa que es completamente desoladora y cruda, ¿no? Como que también hay cosas que uno gana con la enfermedad. Es muy difícil enunciarlas y es muy difícil verlas cuando pues tu abuela está postrada en una cama y ya no reconoce a nadie. Pero por otro lado sí, digamos que este trabajo para mí de estar rescatando esos momentos importantes y como valorar además cada momento en donde ella alcanzaba la lucidez, pues eso era muy importante y quise traerlo al libro. Mueve la 19. Mis ojos logran adivinar qué pasa. Lo sé porque aún veo la diferencia. Puedo leer miedo o placidez en su mirada. Hay una diferencia constante que persiste y ella advierte que repite las cosas 2 o 3 o 6 veces. ¿Por qué no puedo recordar si dije la palabra? No puedo recordar si dije la palabra. No puedo recordar si dije la palabra. No puedo recordar si dije verde. Ella repite y ve los ojos de los demás. Parece que saben qué voy a decir. La lengua se me entume y sé que ya pronuncié algo, que esa voz era mía, pero de inmediato creo que estoy sola y en silencio. Y me duele la idea de que esa palabra no volverá. Que la he dejado escapar y que soy injusta. Quiero decir injusta y lo hago. Injusta. Pero es todo lo que he dicho, porque el resto se ha esparcido en mi mutismo, y mis hijos y los hijos de mis hijos me miran, me interrogan, asienten, arquean las cejas, me toman de la mano y me aprietan el corazón. Y bueno, como Mariana decía, aunque es un libro de poesía, es un libro que va contando la historia de la enfermedad, que es una historia que además ocurre en una casa, en un jardín en Jutepec, ¿no? O sea, ese es el espacio principal en donde va ocurriendo esto, y es un jardín, pues es que es el jardín de mi infancia y es la casa que yo habité con mi abuela, que además mi abuela es mi figura materna, ¿no? Yo crecí bajo el cuidado de mi abuela. Y algo que también me pareció importante pensar desde este libro, uno era la figura de la abuela, ¿no? Y específicamente la figura de la abuela, al menos en la cultura mexicana, porque las abuelas son las portadoras como de la memoria colectiva, ¿no? Al menos mis abuelas, todavía, hoy de hecho es cumpleaños de mi abuela paterna, cumple 87 años, y hasta la fecha le hablamos a mi abuela para preguntarle pues los hechos importantes de la familia, las recetas, de los platillos. Es como que la abuela encarna esa figura de la memoria. ¿Y qué pasa cuando esa figura, que es un pilar, pues tambalea? Y entonces también algo que se me hizo revelador fue la manera en cómo también se redistribuyen los cuidados, ¿no? Porque también estamos acostumbrados en la cultura mexicana a que la abuela cuide de todos, ¿no? Y ella hace justamente los tés y los remedios para la enfermedad. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos que redistribuir ese cuidado y pues hacernos cargo, ¿no? De ella y de todo, digamos, lo que ella encarna, ¿no? Entonces en esta casa, en este libro, esta casa se va pues
deteriorando de cierta forma, ¿no? O sea, como que también hay por eso les decía que se extiende a todos quienes habitamos este espacio con alguien que está enfermo. Y algo que le comentaba también a Davo sobre el tema de la abuela es que pues, justo en el libro y como figura es el hogar, ¿no? Y hay un texto de Dulce María Loinaz, que es una poeta cubana, que se llama Últimos días de una casa, y me recordaba mucho cuando leía Leteo, solamente que en este caso, en el poema de Últimos días de una casa, la casa es la que cuenta su historia y cómo ha sido abandonada, y habla de un deterioro e incluso de una destrucción, ¿no?, de los hombres. Y lo que es muy lindo aquí es que también escuchamos la voz de la abuela en palabras de Davo, de lo que él vio en su interior, ¿no? Como esta casa abuela que fue habitada por todos sus hijos, por todos sus seres queridos, y ahora queda a través de los ojos de ellos, de los seres amados, su presencia, su memoria. Y este elemento de darle voz fue algo que pensé mucho a la hora de escribir el libro, ¿no? De si yo podría como pues tener ese atrevimiento de darle voz a la abuela, ¿no? Que ella poner palabras, que muchas de las palabras que están aquí en el libro son cosas que ella decía, que yo anotaba. Y algo que también para mí fue muy importante era justamente que ella tuviera agencia, ¿no? Que también es algo que pensamos en la enfermedad, que alguien que es enfermo ya no tiene agencia, ¿no? Y todos los demás tienen que decidir por ella. Y aquí en el libro intenté que siempre tuviera una voz, aunque fuera una voz interna. Y algo que pues a mí me emocionaba incluso es que ella se llevaba secretos, ¿no? O sea, como que esos secretos de los que ella se quedaba pues eran suyos, ¿no? Les voy a leer un poema que es un poema en el que para mí se hizo claro que mi abuela tenía una enfermedad y fue una escena muy particular. Las luces estaban apagadas cuando llegué. Percibí un lamento en el fondo de las sombras. Era un llanto dulce y siniestro. Sonaba como una niña sin voz. Por eso en las tinieblas me perturbó el sonido. Prendí la luz. Era mi abuela que lloraba solita. Y no supe qué hacer, como todas esas veces que vi a mi padre, a mi hermana o a mis amigos llorar, y me quedé mirando en silencio con los ojos llorosos también. Estaba sentada y quieta con las manos en el rostro. Cuando se inclinó en la silla y su cuerpo se quedó suspendido, pensé que aquella mujer fuerte había desaparecido por completo. Después señaló la estufa y vi una olla encima. La hornilla estaba apagada. Me acerqué y en el fondo había algo carbonizado. Es el arroz. Es la tercera vez que pasa. Se me están olvidando las cosas. En ese momento no lo supe, porque no es preciso ni es posible saber las cosas. Tuvo que pasar el tiempo para que pudiera entender que la enfermedad de la memoria no se manifiesta por primera vez olvidando los grandes momentos ni los recuerdos de la infancia. Comienza así, ahora lo veo, pero esa noche solo me reí y la tomé de la mano. Le dije que no pasaba nada, pensé en decirle que podía rezar porque si repetía las cosas Dios la habitaba. Era algo que ella me había dicho para reconfortarme. No apagues la luz, todavía, me dijo como si leyera mi pensamiento, porque se acordaba. Me reí, después ella también se rió un poco, porque tampoco supo en ese momento, pero tampoco supo nada después. Todos sus rostros han desaparecido. Desfilan frente a mí como ademanes que me piden que los reconozca. Pero solo veo siluetas borrosas, figuras que no distingo. Dicen que son mis hijos y actúan como si supieran quién soy y qué es lo que necesito. Pero ¿cómo pueden saberlo? Si yo necesito algo que no tiene forma ni nombre, que solo veo cuando cierro los ojos. Ellos no pueden entrar ahí. Al menos eso me queda. No puedo confesarlo ni pronunciar su nombre. Pero cuando todo sea como la noche, tendré un secreto que llevaré más allá de la muerte. Justo este es uno de los poemas, ¿no?, en los que yo quería que ella se llevara, ¿no?, secretos. Hay otro poema en donde enumero las cosas que yo
creo que ella se llevó, ¿no? Y entonces es esto que les comparto, de que ella tenía agencia y que también esa agencia era mucho más amplio, digamos, de lo que podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, pues también pensamos, por ejemplo, en las abuelas como una figura como muy casta y muy virginal, y también pues mi abuela tenía deseos y también tenía pues secretos. Justamente digo que hubo una Navidad que ella desapareció y que nunca nadie supo a dónde fue, ¿no? Y entonces ese es uno de esos secretos que yo creo que ella le pertenecen y que quise que estuvieran en el libro. No recuerdo cuál es mi nombre. Me veo en el espejo y no veo mi cuerpo. No sé dónde estoy ni a dónde debo ir. Me quedo quietecita, tiemblo y lloro. El miedo se ha apoderado de mí. No hay nada con forma y nombre fuera de mí que explique las cosas. Si tan solo supiera decir las cosas que viste. Otro de los temas que para mí pues fueron importantes es precisamente el tema del lenguaje, ¿no? Porque bueno, el Alzheimer afecta a la memoria, y la memoria pues se manifiesta a través del lenguaje, ¿no? Justo cuando empieza, mi abuela empezaba a nombrar las cosas de manera distinta, y al principio pues es un poco pues hasta chusco, ¿no? A mí, por ejemplo, me empezó a decir mija, y siempre que llegaba a la casa me decía, qué bonita blusa, mija. Y yo, como que mija, abuela, si tengo bigote, ¿no? Y decía, pásame las servilletas. Y le pasábamos las servilletas y en realidad quería las tortillas, ¿no? Entonces como que este cambio también al principio era como muy chusco, y yo anotaba eso, ¿no? O sea, como mi oficio tiene que ver con las palabras, pues como que cada cambio brusco en el lenguaje pues tiene una significación muy profunda para mí. Y entonces pensaba mucho en las palabras cuando mi abuela las iba perdiendo. Una de las cosas, por ejemplo, que nos recomendó el doctor en algún punto es que llenáramos la casa de letreros que dijera qué son las cosas, ¿no? Entonces de pronto la cocina estaba llena de letreros que decía alacena, albahaca, Las palabras con A. Las palabras con A, que es justamente algo que también quise hacer como una especie de juego. En el primer poema digo abuela, que es una palabra que empieza con A, ¿no? Y es una palabra dulce como los duraznos en almíbar, ¿no? Entonces hay muchas palabras que empiezan con A, muchas tienen que ver con la cocina, con la comida, con el entorno casero, y que empiezan con A, ¿no? Y eso quise que atravesara también todo el libro como a manera de juego. Y luego lo que encontraste también con la palabra vida, ¿no? Que en palabras tan cortas hay un significado tan fuerte y grande, y eso me gusta mucho. Bueno, estábamos hablando justamente cuando estábamos preparando esto sobre cómo hay palabras tan pequeñas, o sea, visibles incluso en el sonido, que significan tanto y que solo a partir de que alguien las olvida pueden volver a encontrar su sentido, ¿no? Resignificarse. Bueno, quiero leer un poema, pero antes quiero leer otro poema, justamente que tiene que ver con esto del lenguaje. Y otra cosa que ahorita recordé, y es que también el inicio del libro para mí pues tiene un peso, que es tengo en la punta de la lengua una palabra. Quise empezar el libro de esta manera porque es una sensación que todos hemos compartido, ¿no? Es como en esa dimensión tan sencilla, como que se nos van las palabras a todos, ¿no? Y es como, lo tengo aquí, y en la punta de la lengua, ¿no? Por eso les decía, por eso este primer poema juega mucho con esto de saborear las vocales, ¿no? O sea, como de, está ahí, ¿no? La puedo casi saborear, ¿no? Por eso acaba con los duraznos en almíbar, que era el postre que más me gustaba que mi abuela me preparara. Y bueno, ahorita pensé en este otro poema que tiene que ver con las palabras. ¿Cuál será la última palabra? ¿Será acaso enunciada antes de morir, con mi madre a su lado como testigo, o en la noche mientras mi abuelo duerme y apenas alcanza a escuchar algo en las sombras del sueño? ¿O será como un enigma, apenas un hálito que seremos incapaces de descifrar?
Me pregunto si la enfermedad llegará eventualmente al silencio absoluto mucho antes que la muerte. Un silencio abrupto como el estallido que nunca llega de una granada descompuesta a los pies del soldado Comunyaca. Le digo a mi madre que si eso sucede, no haya forma de recordar su última palabra y no quedará más que guardar una colección de palabras sin sentido como piezas de distintos rompecabezas. Le digo a mi madre que no podemos saber. Simplemente no sabemos si dejará de hablar, ni prevenir cuándo sucederá, de la misma forma en que no pudimos detener su padecimiento, ni el deterioro, ni la fragmentación de la familia, ni la decadencia de esta casa, ni la desesperación del abuelo, de la misma forma en que no puedo quitarle el susto absurdo del corazón, no importa cuántas palabras le diga. La abuela balbucea y habla, tartamudea y llora. Me abruma su fortaleza porque todavía deambula por la casa y en el fondo del corazón anhelo que sus piernas flaqueen y le impida seguir este recorrido inútil por todas las habitaciones. Mi corazón ya no desea escuchar nada, porque no son las palabras en sí, sino su voz que me quiebra, intentando decirme algo que ya no puedo entender. Todavía le escucho decir palabras sueltas cuando voy a la casa desde la puerta, mientras intentan darle de comer o cuando le cambian la ropa. Son palabras vacías acompañadas de lamento. Pero mi abuela, desde ese desorden, todavía dice algo, no importa que esté desligado del lenguaje. Los sonidos se aferran al sentido, aunque ya no enuncia puerta o cobija, verde o injusta, o díganme dónde estoy. Reconocemos cuando está molesta o afligida, aunque su gesto se asemeja a una máscara blanca. Todavía puedo saber si está compungida o desolada, si tiene sueño o si el cuerpo la traiciona. Ella es incapaz de entender qué sucede a su alrededor, pero se obstina y sigue hablando y dice que no quiere estar ahí, aunque termina diciendo otra cosa totalmente opuesta, como cuando tiene hambre y le pregunto si tiene hambre y me dice que no, que ya desayunó con su madre, y me imagino que en alguna parte de la casa, mientras no la vemos, desayuna frutas con el fantasma de su madre. Veo que en su lenguaje permanece la negación no, como respuesta a casi todo, aunque a veces significa sí o no sé, aunque casi cada palabra que dice significa ya no sé. Cuando digo la palabra vida, los años se estrechan y condenso en un mismo vocablo aliento cansado y ataques de pánico. Las calles en las que me perdí, atardeceres que se fueron sin que prendiera la luz, aves volando en espiral afuera, pájaros quietos en el interior. Me angustia saber que digo vida y dejo en esas 4 letras un rastro de cuerpos que han volado sobre mí hasta arrancarme un gesto de muerte, cuerpos que me han dado la espalda para llorar mientras duermo sin culpa. Digo vida y aparecen todos sus rostros, las veces que logré hacerlas reír y el mar de luminarias que vibra en la carretera. Qué lugar tan triste, digo a mi reflejo en el cristal empañado en el autobús. Vida es una palabra tan corta para algo tan decididamente inmenso, porque no puedo precisar ahora cuántas personas me han tocado y cuántos ojos han cruzado su mirada conmigo y me he sentido fulminado, abatido, desolado, descompuesto y humillado. ¿Por qué elegimos esa palabra breve para condensar nuestras almohadas sucias, las flores muertas, las cruces trazadas en los espejos, el polvo acumulado en la garganta, los zapatos viejos, la piel sin marcas, los amigos que abrazamos y los libros que hemos leído y olvidado para vivir las cosas como si fuera la primera vez? Decimos vida para olvidar las palabras que nos abruman. Queremos recordar solo la canción de fondo, pero tú, abuela, lo has olvidado todo. Persiste la vida en ti, pero ninguna palabra está condenada a olvidar el relato que te hizo así. Vida es la síntesis, el palpitar del corazón y el movimiento de la sangre que todavía llega a todo su cuerpo. Muchas gracias. Pues bueno, este es Leteo. Como pueden ver, es un libro también que es muy personal para mí. Es muy difícil
Le decía a Mariana, leerlo de corrido para mí me hace sentir muy vulnerable y en otras ocasiones termino lagrimeando. Ahora me siento muy acompañado de todos ustedes y de Mariana, que se animó a darle el día de hoy voz a mi abuela. Y pues bueno, nos quedan tal vez unos minutos todavía y me gustaría abrir el diálogo si alguien quisiera compartirnos algo o si quieren hacer alguna pregunta, o más que una pregunta, un comentario también se puede. Bueno, yo quería primero agradecerte por este libro. Recientemente mi abuela falleció y fue de cierta forma un abrazo, fue como una catarsis para poder abrazar el dolor. No fue la misma situación, pero esta sensación de ir perdiendo algo que amas, pues sí, eso, fue como un consuelo tu libro, así que gracias, te quiero mucho. Algo que ha pasado también con este libro y que es esto que les compartía, que es un libro que me hace sentir muy, muy vulnerable, es que también como que cuando lo presentó Kenia Cano, ella fue una de las presentadoras en el Jardín Borda, y ella decía que este libro era como un espejo que te mostraba tu propio dolor, ¿no? Así lo presentó ella, ¿no? Y constantemente en las presentaciones la gente se me ha acercado para contarme justamente, ¿no? Como su propia experiencia con sus seres queridos que tienen algún problema, no necesariamente Alzheimer, ¿no? O sea, cualquier problema que afecta, digamos, la mente, y también últimamente cualquier enfermedad justamente que empieza como a deteriorar el cuerpo, porque es algo que todos experimentamos y que de todos vamos siguiendo la misma metáfora del río, ¿no? O sea, como en ese río, como decía Manrique, ¿no? Que la vida son los ríos que van a dar a la mar, que es la muerte. Entonces, pues es una experiencia vital que compartimos todos, y eso, la gente se ha acercado a veces a las presentaciones y me cuentan eso, y también es pues muy conmovedor, y como decías, Dani, es un apapacho, y entonces pues también les agradezco mucho esa compañía a quienes hayan acercado. No sé si alguien más quisiera preguntar o comentar algo. Igual te agradezco, me recuerda también a mi abuela antes de fallecer, lloré muchísimo. También te quería platicar, yo te conocí desde la universidad, yo soy bióloga, me encanta escribir, pero estuve muerta un mes y medio en hospital. Volver a nacer, volver a escribir, volver a caminar. He intentado recuperar la memoria hacia mi abuela, que la amo, porque era cocinera tradicional. Mis hijos también son cocineros tradicionales. Te platico, mi hijo Rodrigo, que es un hermoso, tiene 5 años y ya sabe leer en inglés. Entonces empieza a decirme, mami, I have come back por mí. Entonces sí estoy pasando igual, como dice ella, una catarsis, y te agradezco porque me encanta leer y me encanta escucharte, y gracias por agregarme a Facebook, nada más. Me da mucho gusto volver a verte. Muchas gracias. Amigo, siempre es un gusto verte, siempre es un gusto leerte. Muchas gracias por compartir. Pues son muchos años de escribir, son muchos años de leerte, de estar como viendo todo lo que creas, y pues nunca dejes de escribir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, y muchas gracias también por sus comentarios, me hacen sentir muy apapachado. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Bueno, pues agradecerles muchísimo de nuevo a Mariana, a todo el equipo de la Fiesta del Libro y la Rosa, y pues bueno, si alguien quisiera adquirir el libro, está a la venta, se puede comprar en internet. Pedí algunos ejemplares a la editorial, pero se atoraron en la aduana, entonces están ahí varados. Pero bueno, me pueden agregar a Facebook o a Instagram, y con mucho gusto nos encontramos en algún punto si alguien quiere el libro. También ya hay varios fragmentos en internet que se pueden leer de acceso libre.
Y quizá a lo último que quisiera añadir es precisamente esto que mencionaba, como que este escenario que es Cuernavaca, y esta casa que se fue deteriorando, y esta familia que se fue desmoronando, como que hay un gesto también como para mí muy esperanzador, y es que cuando mi abuela falleció, su jardín y sus plantas estaban más verdes que nunca, ¿no? Y era algo que ha trascendido, digamos, su muerte, y que su jardín sigue rebosante. Ahora mi madre cuida ese huerto, y al principio pues yo sentía que mi abuela seguía como hablando con las plantas, y es algo como que este jardín, que es todo Cuernavaca, también como que se ha convertido en un hogar muy importante para mi obra. Y pues para mí también pues es muy especial presentar este libro en el marco de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana.